Impacto pospandemia para el comercio informal en el Paseo Bolívar, sector calle 34 de la ciudad de Barranquilla. Presentamos a ustedes este proyecto: Jacome Gutiérrez Jefferson, Padilla del Busto Sharid, Pérez Mosquera Gina Grace, Saldaña Buitrago Gabriela, Sánchez Ramos Candy, Sánchez Ramos Joyner y quien les habla, Díaz Barros Luis Miguel. Desde la Corporación Universitaria Latinoamericana, en su Facultad de Ciencias Económicas, programa de Contaduría Pública en la ciudad de Barranquilla. Agradecimiento especial al profesor Carlos Vargas Mercado. Antes de iniciar con la explicación teórica de este anteproyecto investigativo, es importante resaltar algunos conceptos clave que, si bien son sencillos, nos van a ayudar a comprender y a entender la importancia social, económica e incluso cultural que esta problemática tiene sobre las dinámicas de ciudad que se presentan en Barranquilla. Y el primero de estos conceptos es el comercio informal, el cual se define como aquel intercambio económico que se realiza de manera irregular y oculta. Estas dos palabras, irregular y oculta, es importante resaltarlas, pues esta irregularidad es la que hace que la situación pandémica y atípica que vivimos impacte tan negativamente y tan directamente, sobre todo, en estos comerciantes informales. Y oculta porque, como bien nos sigue contando su definición, no sigue procesos fiscales ni cuenta con los permisos requeridos por las autoridades competentes. En este caso, autoridades competentes son alcaldía distrital, gobernación o cámara de comercio. Un segundo concepto clave que encontramos es el impacto económico. Este se entiende como una medida de acción o situación que surte efecto sobre la realidad económica de una persona, comunidad, región, país o el mundo. En este caso, esta situación no es nada más ni nada menos que la pandemia que atraviesa nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero. Llegamos entonces así al planteamiento del problema y hemos dividido este aparte en distintos puntos que consideramos importantes resaltar y entender. El primero de estos es la economía mundial en tiempos de pandemia y es hacer un acercamiento al panorama local. Y es que la economía mundial a lo largo de la historia ha enfrentado innumerables cambios que la han obligado a reinventarse una y otra vez cada una de sus bases de acuerdo con las distintas problemáticas en el crecimiento de nuestro desarrollo global. Hay que saber que, como resultado de esta típica situación ya antes mencionada, en Colombia la economía se desplomó un 6.8% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE por sus siglas. De forma paralela, también se identificó que en el trimestre de septiembre a noviembre del año 2020, las cifras de empleo informal se decantaron a un 48.7%, y esto nos deja ver y entender simplemente que la realidad comercial de nuestro país está teniendo una tendencia a la informalidad. Ahora bien, aterrizando en la ciudad de Barranquilla, tenemos una situación específica que afecta la realidad y la cotidianidad, sobre todo de muchas personas que viven del producido diario, exactamente en la zona de Paseo Bolívar. En este sector encontramos la calle 34 en el centro de la ciudad, donde se maneja hasta un 70% de comercio informal, según cifras arrojadas por la alcaldía distrital. Esto, lógicamente, al ser el núcleo del comercio y del flujo de esta zona, desencadenará en una crisis económica y laboral dentro de todos los comerciantes adyacentes a la zona. Hay que resaltar que el 30% restante, que es conformado por locales legalmente constituidos, también ha tenido una afectación indirecta en la baja afluencia que se presenta en este tiempo. Un segundo aparte importante a resaltar es Barranquilla, crisis, comercio y pandemia. Y es que, teniendo claro nuestro panorama local y entendiendo la realidad económica de Barranquilla,
podemos prever como grupo investigador la desarticulación del comercio informal en el Paseo Bolívar. ¿En qué nos basamos para esto? En la irregularidad del flujo comercial que las medidas restrictivas están obligando a cumplir, entendiendo también que al trabajar con el día a día no se tendrá en la gran mayoría de casos un plan de respaldo que sustente o mantenga a este tipo de negocios. Viendo esto, pues tenemos claros unos canales de trabajo y unos frentes de acción que queremos aplicar. Entonces, frente a estos problemas, limitaciones y situaciones que exponemos, se pueden arrojar estos distintos caminos a seguir. Con esto buscamos, en mayor o menor medida, una resolución efectiva para esta problemática, o bien una mitigación del impacto negativo que este atípico panorama ha revelado. Se puede concluir entonces en las siguientes soluciones o recomendaciones. Claro está, como un abordaje inicial a lo que se quiere conseguir con este anteproyecto investigativo. Primero debemos tener claro cuáles van a ser estos canales de trabajo y lineamientos que utilizaremos como guía para la participación de las ideas resolutivas. Tenemos entonces dos frentes de acción. El digital como primera orden y opción de desahogo comercial, y de la mano de este un frente de acción médico, focalizado en las principales zonas de afluencia comercial previamente identificadas. Estamos hablando obviamente del Paseo Bolívar, sector calle 34. Y es que la digitalización de la economía nos ofrece miles de variables, entre las cuales hemos elegido el ofrecimiento del comercio informal a través de portales virtuales o aplicaciones cuyo principal propósito sea permitir a vendedores ambulantes y comerciantes acceder a esta y de cierta manera reorganizar sus actividades laborales de forma que puedan ofertar a través de este mecanismo, el cual operaría dividiendo las ventas por sectores comerciales o económicos. Así facilitamos la entrega, la comunicación y la venta, evitando congestiones o esperas prolongadas por parte de la clientela. Ahora, de existir gran demanda por el uso de esta alternativa, se establecerán turnos que delimiten actividades específicas en días, horas o en momentos determinados de la semana. Y la idea es que esta maravillosa aplicación lleve como nombre Mercatodo para el cliente y Mercatodo vendedor para quien oferta sus productos. En ella se tendrá como objetivo vender los productos que normalmente se comercializan en los vendedores informales. ¿Qué productos encontramos? Bien sabemos, ropa de segunda mano, calzado, artículos para el hogar, aparatos electrónicos, víveres, artículos de cuidado y belleza, entre otros, para así ayudar a estos vendedores informales en esta situación de contingencia que vive Barranquilla en la actualidad, sabiendo pues que estos comerciantes no tienen ningún tipo de regulación por las autoridades competentes que antes mencionamos y han visto afectado su flujo económico. Esto lamentablemente desembocará en mediano o largo plazo en el cierre de su lugar de trabajo. En este frente digital, además de brindarle capacitaciones sobre ventas y cómo optimizarlas, queremos buscar que estén reguladas por licitaciones presentadas ante la Alcaldía de Barranquilla y su Secretaría de Sección de Industria y Comercio Local. La idea es que esta aplicación se encuentre disponible tanto en App Store como en Play Store, para que se facilite el acceso y el uso de la misma frente a toda la posible clientela que se maneje. Finalmente, como línea de trabajo paralela, es decir, al mismo tiempo a la oferta en esta posible plataforma, se propondrá capacitar y educar a los vendedores y comerciantes en general en cuanto a protocolos de bioseguridad se refiere. ¿Qué se busca con esto? Crear confianza e impulso para generar demanda en el uso de esta opción digital. Las capacitaciones están programadas para organizarse y ubicarse geográficamente según las indicaciones y estudios realizadas previamente por la Secretaría de Salud de la Alcaldía, recibiendo, como lo mencionamos antes, licitaciones para la implementación de las mismas, tal como se mencionó. La idea con esto es tener control y salubridad y, como dice la parte, retornar al comercio. Se incluye entonces la siguiente opción o camino a seguir:
funcionando como sustento o puente para continuar con la adaptación de la realidad económica a la actualidad que vive Barranquilla, brindando a través, en este caso, de la Secretaría de Salud de la Alcaldía, controles cerrados en los cuales se priorice la realización de pruebas PCR en puntos estratégicos dentro del sector afectado. En este caso, como grupo investigador, identificamos a la Plaza San Nicolás. Así, se puede planificar el ingreso a las zonas de control PCR, con una reglamentación de pico y cédula expedida obviamente por la Alcaldía Distrital de Barranquilla y apoyando la acometida de estos ciudadanos en las bases de registro de la EPS o SISBEN según corresponda. Con esto lo que buscamos es evitar la congestión en la solicitud de estas pruebas o permisos para el ingreso a sus zonas de trabajo. A partir entonces, de todas estas consideraciones, de todos estos canales de trabajo y problemáticas identificadas, agregamos una formulación del problema y encontramos una pregunta que nos realizamos como grupo investigador, y es, ¿cuál es el impacto pospandemia sobre el comercio informal en el Paseo Bolívar, sector calle 34 de la ciudad de Barranquilla? Es importante saber cuál es este impacto para identificar qué canales de acción son más efectivos y qué sectores debemos fortalecer para implementar en estos comerciantes informales. Se arrojan entonces a partir de estas identificaciones de problema y de estas formulaciones de investigación unos objetivos para nuestro anteproyecto investigativo, en el que encontramos como objetivo general categorizar el impacto pospandemia para el comercio informal en el Paseo Bolívar, sector calle 34 de la ciudad de Barranquilla. Y es importante categorizarlo porque debemos saber así qué frentes de trabajo enfrentar y debemos saber así en qué debilidades atacar este impacto post-pandemia para entenderlo y mitigarlo o solucionarlo. De este objetivo general se desprenden objetivos específicos respondiendo a las variables de nuestra investigación, en el que en primer lugar está definir el impacto pospandemia para el comercio informal en el Paseo Bolívar, sector calle 34 de la ciudad de Barranquilla. Es importante definirlo para poder saber a qué nos enfrentamos y qué estamos investigando. Y en segundo lugar encontramos la descripción, expresada como describir el comercio informal en el Paseo Bolívar, sector calle 34 de la ciudad de Barranquilla. Esto nos ayudará a identificar y saber con qué tipo de población estamos trabajando. Pasamos así entonces a la justificación, en el que encontramos una primera parte que es el enfoque temático e investigativo, y el presente proyecto impacto pospandemia para el comercio informal en el Paseo Bolívar, sector calle 34 de la ciudad de Barranquilla, enfoca su temática y su investigación sociocultural en saber cómo enfrentar o cómo abordar todo el contexto negativo que la pandemia arrojó sobre la sociedad barranquillera, sabiendo que nos afecta en menor o mayor medida a cada uno de los habitantes de la ciudad. Encontramos como un segundo aparte la influencia económica en la desigualdad social. Y es que sabemos que muchos de estos comerciantes no tienen una educación financiera, una educación escolar o bien una educación social que los ayude a entender que la no regulación frente a las entidades gubernamentales los excluye automáticamente de recibir apoyos o de recibir ayudas que los ayuden a sopesar o sustentar esta típica situación. Como siguiente
Parte, resaltamos desde el inicio de la explicación teórica de este anteproyecto que la ausencia de un control comercial es uno de los principales problemas que se enfrentan en el día a día, pues si bien no sabemos qué cantidad de población existe en este momento, sabemos que predomina en la zona y que su baja afluencia comercial afecta directa o indirectamente a cada uno de los habitantes de esta ciudad. A partir de esta pregunta, entonces, encontramos generados algunos interrogantes que son los que al final del día nos van a servir para entender, para comprender y sobre todo para saber de qué forma podemos abordar a futuro inmediato esta investigación. Y estos interrogantes son: ¿cuáles son las características del comercio informal en el centro de Barranquilla? ¿Qué los representa? ¿Cómo los debemos entender? Y sobre todo, ¿cómo son los comerciantes informales de Barranquilla? ¿Y qué dinámicas de ciudad están siguiendo para mitigar esta pandemia? ¿Cómo están entendiendo su realidad? ¿Cómo podemos ayudarlos y cómo podemos educarlos para así ayudarlos a salir adelante? Les damos las gracias por la atención prestada, esperamos haya sido de su agrado y continuaremos trabajando por el bienestar y por el surgimiento del comercio en Barranquilla. Gracias.